Hola, ¿qué tal? Qué gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad, de estar cerca de sus opiniones, cerca de sus consideraciones. Gracias por estar aquí en Juan María Naveja Comunicación a través de Facebook. Hoy es un día en que abordaremos varios temas, pero la verdad, hoy la verdad me siento contrariado, me siento sumamente molesto porque no hay, créanme que no hay golpe más artero que dé un gobierno que el dañar a los niños. El resumen que hace hoy Mexicanos Primero de lo que fue el ciclo escolar del año pasado y cuando han hecho un gran balance es penoso, es vergonzoso. De verdad es criminal lo que hicieron con los niños y ustedes lo van a ver en las casas de aquellos que tienen niños en primaria, en escuelas públicas. Es una verdadera vergüenza lo que han hecho con el sistema educativo nacional. Eso sí, diciendo barbaridad y media, haciendo sus grillas, un presidente que vive haciendo política, que ojalá hiciera política de verdad, pero vive haciendo grilla y que no prepararon al país para enfrentar un ciclo escolar en medio de una pandemia. Es un desastre el que han tenido, de verdad que es para esto hubiera sido motivo suficiente para acabar con un gobierno, para retirarlos del cargo, porque el daño que le han hecho a la infancia es realmente impactante y va a ser muy difícil que se logre revertir. Se lo puedo garantizar desde ahora. Vamos a presentarle los detalles de la información proporcionada por Mexicanos Primero, una vez que han hecho este balance de lo que sucedió con los niños, y la verdad es que es para indignarse. Y miren, si fuera poco, hay varios temas que hay que abordar, pero por si fuera poco les voy a mostrar este tweet que subió Pascal Beltrán del Río. Lo dice todo, la imagen que les estoy presentando a continuación lo dice todo. Y es recordarnos lo que ocurrió el 3 de mayo, cuando 26 personas murieron por la incapacidad de un gobierno que no supo darle mantenimiento, que no supo revisar las estructuras. Y con toda razón, dice Pascal en su tweet que les voy a presentar a continuación, dice, bueno, se me movió el tweet, pero lo voy a encontrar, pero eso no es ningún problema, es simplemente localizar, aquí está, y me parece muy interesante la expresión que establece Pascal Beltrán del Río, donde dice cuántos días han pasado y no hay ni una persona que haya pedido licencia, que se haya retirado del cargo. Aquí está, 23 días, aquí lo están viendo, 23 días sin un solo detenido. 23 días sin un solo detenido. 3 arrestados por caída del teléfono en Italia y ninguno por el desplome de la línea 12 del metro. Aquí está, miren, aquí está lo que expone el director de Excelsior con respecto a 3 arrestados, y eso fue la caída del teleférico que causó 14 muertos en Italia. Ahí tienen la gran diferencia cuando hay voluntad, cuando hay decisión y que no se está protegiendo a los que son corresponsables de una tragedia que debería estarse investigando hasta las últimas consecuencias, y estamos viendo que no, que ni siquiera la quieren tratar porque saben el impacto que puede tener en la votación, saben que la Ciudad de México les está quedando grande, que la Ciudad de México pueden perder varias alcaldías y por eso van quedando callados. El otro día veía una encuesta que no lo puedo creer, no puedo creer que Morena pueda ganar Tláhuac, me parece una verdadera majadería. Yo no sé cuál habitante de Tláhuac esté todavía pensando en votar por un gobierno que acabó con parte de su comunidad. No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Que Morena llegue a ganar Tláhuac sería verdaderamente kafkiano, sería un reflejo de la inconsciencia ciudadana o no sé qué decir. Ayúdenme con sus comentarios, porque no, de verdad, no entendería que la alcaldía Tláhuac siguiera en manos de Morena. Después se murieron los de ustedes. A los que mataron es a ustedes, a su propia comunidad.
No, puedo entender que Morena gane Cuauhtémoc, que gane inclusive Miguel Hidalgo, que la retenga Miguel Hidalgo. Vaya, no diría nada que ganaran Benito Juárez, que siempre ha sido un bastión panista, pero que repita en Tláhuac, de verdad no tiene nombre, ¿eh? No tiene nombre. Si usted sigue esta transmisión en estas localidades de la alcaldía Tláhuac, le hago la pregunta, ¿de verdad? De verdad, después de cómo los han tratado y maltratado, porque esos 26 son parte de su comunidad, ese centenar de heridos son parte de ustedes, los representan a ustedes porque ustedes son los usuarios del metro y son los que pudieron ir en algún momento en ese transporte. El hecho de que fuera el percance, la tragedia en ese momento, bueno, pues en ese momento se dio, pero pudo ser a cualquier hora y a cualquier persona alcanzar. De verdad que no lo entiendo, me gustarían sus comentarios aquí en Juan Mariana Abeja Comunicación en Facebook. Muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Tenemos que irnos preparando para la elección del 6 de junio. Miren, hoy no entiendo, de verdad no entiendo, me empezó a llegar desde muy temprano un video que de verdad yo ya lo había visto, ya lo había visto y me dice Maru que este video ha estado circulando por diferentes partes, ¿sí? No entiendo, incluso mi amigo Daniel Rodríguez, que está en Fresno, California, también me lo hizo llegar. De veras, este video me lo hicieron llegar por diferentes vías. Y me dice Maru que al parecer esto es una cosa de Morena. Es una tontería, ¿eh? Es una tontería. En el INE se borraba la tinta. Y sí, efectivamente, yo fui a mi capacitación y esta me la dieron en mi mano. Y ahorita vamos a hacer la prueba para que vean cómo sí se borra la tinta y no deja ninguna huella. Esta es una pluma normal. Bueno, lo voy a interrumpir porque no tiene sentido. Este video no tiene ningún sentido. ¿Por qué? A ver, ¿por qué no tiene ningún sentido? Porque desde tiempo atrás, el Instituto Nacional Electoral explicó las medidas que se van a tomar para no ocasionar contagios de COVID-19. Esto desde hace varias semanas, quizás meses, el INE se dio a la tarea de establecer una serie de acciones que se van a establecer en la votación el 6 de junio. Cuidar la distancia, la sana distancia, en todas las casillas del país. No se va a permitir que se estén encimando uno con otros. Tendrán que guardar por lo menos 1,5 metros de distancia. Periódicamente, constantemente, los responsables de la casilla van a limpiar las casillas. Para usar los términos que se están utilizando ahorita, van a sanitizar permanentemente casillas, las cajas de votación. Todo esto ya lo tiene considerado el INE y ha capacitado a los funcionarios de casillas. Recuerden ustedes, ¿quién organiza la elección en México? Nosotros los ciudadanos. Somos los ciudadanos los que recibimos a las personas que están registradas en nuestros distritos para revisar que estén en el padrón electoral, revisar que su credencial se coteje con alguien que está en el listado y que corresponda a la persona que quiere votar, que le entregue las boletas, que pueda entrar a una urna aislada en donde puede ejercer su voto. Y la particularidad, grábenselo, platíquenle a sus amigos, díganle a sus familiares, la particularidad es que ustedes pueden llevar plumón, crayón, lápiz, lo que quieran. Sí, procuren que sea algo que no se pueda borrar, como un lápiz, ¿no? Pero inclusive también por asuntos de la pandemia se está recomendando que cada quien lleve su propio plumón, su propia pluma, su propio color, lo que quiera utilizar. Nada más recuerden, esto lo vamos a platicar la semana que entra, ya más cerca de la votación. Recuerden que solamente van a votar por un partido.
Si usted va a votar por Morena, pues crúcele Morena. Yo espero que muchos no voten por Morena. Pero si ustedes van a votar por la alianza, escojan PAN, PRI o PRD. Uno nada más. No, no crucen los tres porque anulan el voto. ¿Sí? Si usted le va al PAN, crúcele PAN. Si usted le va al PRI, crúcele PRI. Si le va al PRD, crúcele el PRD. ¿Sí? Pero nada más uno, solamente uno, para no incurrir en esto que les estoy comentando. Hay muchas versiones de que quieren hacer trampa, hay muchas formas de hacer trampa, de hacer acarreos, de todo. Por eso tenemos que programarnos para votar, para estar presentes en las casillas el 6 de junio. Entonces, les pasé un pedacito de ese video porque verás, yo creo que me llegó unas 10 veces el día de hoy y no tiene caso eso de que si le pasan el fuego y se borra. No. Ustedes llévense lo que quieran. Pueden votar con lo que les dé la gana. Ahora será diferente porque recuerden ustedes que en las elecciones anteriores entraba uno a la casilla y allí había un crayón y era con lo que uno votaba. Sí, pues para evitar precisamente contagios también es que se está recomendando el uso de de la pluma propia, del color propio, el instrumento que sea personal y que ustedes lo lleven. Eso es. Seguramente habrá por ahí alguno que quiera regalar y que quiera tener hasta promociones por allí, pero no es la idea. El INE ya tiene muy revisado todo esto, el INE ya tiene muy analizada toda esta situación. Así que, por lo tanto, les diría que no se dejen llevar por versiones como estas que se están comentando. Entonces ustedes ya tienen esta información que les estoy proporcionando. En fin, muchísimas gracias por hacer posible esta transmisión. Me da mucho gusto contar con ustedes y hacer comunidad. Vamos a entrar de lleno. Créanme, no hay un asunto más relevante que este golpe a la niñez. No hay otro. Podemos hablar de las estupideces que dijo hoy López Obrador, que fueron, pero abundantes. Vamos a analizar los 4 minutos que declaró sobre la compra que hicieron en Estados Unidos. Sobre ello vamos a estar hablando de esta refinería adquirida y que los detalles que dio el presidente, carajo, no saben ni siquiera sumar y restar. Tenían ahí el secretario de Hacienda, tenían al director de Petróleos Mexicanos y ni siquiera les daba para poder sumar y restar. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! Y declaraciones fuera de tono absolutamente. También vamos a presentar tristemente las últimas palabras de la aspirante de Movimiento Ciudadano para Moroleón, Guanajuato, pero un poquito más adelante. Vamos a entrar primero con sus comentarios. Gracias por su participación, por darme sus opiniones aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Gracias, miren, ya está nutridito. Santa Fuentes, buenas noches, muchísimas gracias. Juan N. Hernández también. Judy Gordillo, ella está en Guatemala, pero es mexicana. También muy inquieta, gracias Judy por participar. Carmen Robles Gil, también buenas noches. Rafa Dávila, un placer, Rafa, también gracias. Norma Esther Vargas Quintanilla, muchas gracias también por saludarnos. Silvia Lozano, totalmente de acuerdo con usted. Juan Jesús Morales Valdivia, buenas noches, ya falta poco para sacar a los morenacos, es lo que dice con su comentario. Johnny Lakers, esperemos que las mujeres le cobren a Morena cómo las ha tratado con su voto. Manuel Isea, buenas noches, saludos a todos y cuídense. Antonia Ibarra, bendecida noche Juan y querida comunidad, muchas gracias. El doctor Guillermo Romero, buenas noches, comunidad Naveja, saludos. El loco de Palacio tan pendejo para vender el avión nuevo, comprando una refinería obsoleta y quebrada y además endeudada, y todavía dice que es un buen negocio. Bueno, es que se quedó atrás, vive en el pasado. Dice que el mejor negocio del mundo es el petróleo. Por el amor de Dios, ya ni los árabes están en esa, ¿no? Hasta los árabes ya se han estado retirando de esa idea porque están cambiando las cosas en el país, digo, en el mundo. Paco Silver Lomelí, candidato de Morena a presidente municipal, es narcotraficante confeso y llegó a un arreglo con la DEA por 2.7 millones de dólares, una perla más del narcogobierno morenaco. Miren, esto que está diciendo Paco Silver lo difunde hoy Latinus.
quiero decirles que Carlos Lomelí es el candidato de Morena a la presidencia municipal de Guadalajara. Él ha sido candidato por el PRD, por Movimiento Ciudadano, ha hecho negocios con López Obrador cuando era jefe de gobierno, ha hecho negocios con Marcelo Ebrard, con quien dicen llevaba una relación de consuegros porque sus hijos tenían allí una relación sentimental. Total, él tiene la fabricación de productos farmacéuticos y ha hecho, vaya, hasta lo tenían inhabilitado, investigado por la DEA. Todo esto ha sucedido. Bueno, pues hoy Mario Gutiérrez Vega, el reportero de Latinus, informa: Carlos Lomelí Bolaños, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, admitió que vendió precursores químicos al cártel de Sinaloa y entregó bienes al gobierno de Estados Unidos por 2.7 millones de dólares para librarse de los cargos, de acuerdo con documentos y con el testimonio de 2 ex agentes de la DEA. El exdelegado del gobierno federal en Jalisco y uno de los empresarios más cercanos al presidente López Obrador confesó, a cambio de que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos suspendiera la investigación iniciada en su contra en 2006 y para que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros lo quitara a él y a su entonces farmacéutica Lomedic de la lista de empresas y personas relacionadas con el narcotráfico. La negociación con el gobierno de Estados Unidos y la admisión de responsabilidades ante la DEA sucedió en 2010. La empresa fue acusada en 2008 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser una fachada para el lavado de dinero del cártel de los Amezcua Contreras y congeló todos los bienes y cuentas bancarias de Lomelí, su familia y su empresa en territorio estadounidense. Entonces el candidato de Morena también fue señalado por la OFAC de apoyar el desvío ilegal de precursores de metanfetaminas. Todo esto ya se sabía, todo esto ya trascendía en Jalisco, se comentaba, porque este señor Lomelí, les platico, ha sido candidato a diputado, fue diputado de hecho, a senador, a presidente municipal de Zapopan, a gobernador de Jalisco, ahora es candidato a la alcaldía de Guadalajara. Se dice que le habría aportado 2 millones de dólares a la campaña de López Obrador en el 2018. Eso es lo que se dice, se ha comentado siempre. Tiene una gran relación con Citlali, o sea, y con Jacob Polewski, que su verdadero nombre, ustedes saben, es Citlali. Ha tenido una gran relación porque pues son una relación de negocios que todo mundo comenta. Esto que está diciendo Paco Silver pues está simplemente abonando a lo que ya se ha venido comentando. Gabriela Chicuz dice: buenas noches, se deberían de unir los verdaderos periodistas y hagan transmisiones en una sola plataforma, estaría genial. Es muy difícil porque todos tenemos responsabilidades con nuestras respectivas cadenas. Yo, por ejemplo, tengo un compromiso con Mega Noticias TVC y me dará mucho gusto estar con ustedes el próximo 6 de junio en las transmisiones de Mega Noticias. Carmen Naveja dice: buenas noches, comunidad Naveja, también gracias. Alejandro Palacio Segura: hoy leí un texto que es la verdad. Prometió internet 5G gratis en todo el país y 3 doritos después anuncia que mejor va a rescatar telégrafos. Así es, efectivamente. María del Carmen Ortega Speitia: buenas noches, presente como todos los días, saludos a la comunidad Naveja, muchísimas gracias. Juan Flores: fuera Morena con sus aliados. Francisco Tobalín: buenas noches desde Dios, saludos a todos desde Zacatecas. Ya me había llegado, Francisco, esas imágenes de usando a la Virgen de Guadalupe por parte de Morena, ya incluso lo comentamos en algún momento. Víctor Manuel Tejeda: buenas noches comunidad y maestro Naveja, cuando se compra un auto o una propiedad, mínimo se checa que no tenga deudos, y este inepto compra una refinería en 600 millones de dólares, con un adeudo de 980 millones de dólares, diciendo que es un gran negocio, pero para él y todavía se gasta parte de las reservas en sus caprichos en lugar de otras necesidades y prioridades. Así es, vamos a platicar con respecto a lo de la refinería. Pero primero, déjenme entrar a este tema de la candidata de Movimiento Ciudadano que fue asesinada. Estamos hablando de Alma Barragán
y les voy a presentar esta nota de Milenio Noticias como un preámbulo de lo sucedido ayer lo comentamos, ayer lamentablemente lo comentamos porque así sucedió. Efectivamente, te saludo desde el estado de Guanajuato, donde, como comentaban hace unos momentos, se dio a conocer que la candidata a la alcaldía de Moroleón por el partido Movimiento Ciudadano, Alma Barragán, fue asesinada. Esto mientras culminaba uno de los actos de campaña en una comunidad precisamente de este municipio de Moroleón. Tal como lo mostraban, una hora antes la candidata había subido un video a su red social donde era sumamente popular, tenía más de 600,000 seguidores, donde invitaba a los vecinos de las comunidades de Manguita, El Ombligo y Pico de Pájaro a unirse a su recorrido. Al respecto, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano ya se ha pronunciado al respecto, al igual que la Secretaría de Gobierno. Resaltar que este es el cuarto ataque a políticos que se registra en este municipio en concreto. Recordar que la semana pasada también un candidato a diputado local del PRD fue atacado a balazos en esta misma ciudad. Sin embargo, él logró salir inmune, digámoslo así. También anteriormente, en el mes de septiembre de 2020, dos personas militantes del partido político Morena fueron asesinadas en este municipio. Con el asesinato de Alma Barragán suman ya 3 políticos que han sido asesinados durante el proceso electoral. Anteriormente, un candidato del PRD que iba por una regiduría en el municipio de Apaseo el Grande, y previamente en Santa Cruz de Juventino Rosas, el candidato a la diputación local por el PAN, Juan Antonio Acosta Cano. Este es el semblante de violencia en las elecciones en Guanajuato. Ahí tienen ustedes este reporte que difunde Milenio Televisión y que creo que nos ubica en lo que ha sucedido. Pero vamos también ahora a escuchar a Alma Rosa Barragán, quien fue lamentablemente sacrificada, y ese fue un mensaje en el que advertía ella que tenía riesgos. Voy a pasarles parte de todo esto porque es un poquito largo y andamos con mucho material. Les quiero compartir un comunicado que escribí. Vamos muy bien. También que ya comenzó la guerra sucia en mi contra. Ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos. La afrontaré y saldré fortalecida. Y quiero decirles algo, no tengo miedo, no me intimidan, me fortalecen porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto. Hoy Moroleón está perdido en la vieja política, más de 12 años de la misma gente gobernando y robándole a nuestro municipio. Estos son los que hoy me difaman, porque tienen miedo de perder su mina de oro. Hoy el PAN no sale de las viejas tácticas de desprestigio al contrincante sin fundamentos, apoyados desde el municipio. Esta guerra sucia es del perredista que hoy acaparó al PAN y dejó al PAN sin panistas, causando grandes daños a los habitantes de Moroleón. Estoy convencida que el cambio viene de la mano de los ciudadanos. Así nos intimiden o se burlen de nosotros. El pueblo de Moroleón no es tonto y sabe que no es la primera vez que nos atacan, pero siempre hemos salido adelante. Tengo 60 años y nunca he tenido ni una infracción de tránsito, una cosa que me enorgullece y habla de quién soy como persona. Van a venir más ataques. El municipio de Moroleón hoy trabaja para entorpecer este proyecto ciudadano, de la mano de los empleados del municipio como Martiniano y Hugo. Se han dedicado día y noche a robarnos bardas, ya adjudicadas a nosotros con la firma correspondiente de los dueños de las bardas que la donan hacia Movimiento Ciudadano. Es tanta la colaboración del municipio de Moroleón en esta guerra sucia que mandó 17 documentos mal al IE para el registro de la residencia de los regidores y de mí, casualmente solo a los de Movimiento Ciudadano. Ahí dejo esta grabación, les repito, fue una grabación de Alma Rosa Barragán que ayer fue asesinada. Y en esto quiero comentarles lo siguiente. Una agencia especializada en llevar el recuento de lo que ha venido sucediendo con el proceso político calcula que son
88 asesinados de personas que se dedicaban a la política. 34 de ellos buscaban puestos de elección popular. Es el caso de Alma Rosa Barragán, que fue asesinada, como ustedes saben, la semana antepasada. Hablábamos de Abel Murrieta, el candidato del Movimiento Ciudadano a Cajeme. Candidatos a presidencias municipales de Movimiento Ciudadano van 3 asesinados. Bajo estas circunstancias, ¿qué podemos decir en el clima de violencia que nos tiene metido este gobierno? Que ha roto todas las marcas. En la mayor cantidad que se había registrado de homicidios es con este gobierno. Y tiene la desfachatez, la Secretaría de Seguridad lo dijo la semana pasada, dice, ya logramos estabilizar. Sí, pero lograron estabilizar arriba, no lograron estabilizar abajo de donde la tenía Peña Nieto. Ahora se están produciendo más de 80 asesinatos diarios, todos los días. ¿Sí? Ya el gobierno de López Obrador en 3 años tiene más asesinatos que los que se produjeron en todo el sexenio de Peña Nieto, en todo el sexenio de Calderón, que tanto los difama López Obrador. ¿Sí? Y esa es la realidad que estamos viviendo. Cuando él aseguraba que en 3 meses, dijo, en 3 meses vamos a cambiar esto. Y después pidió 1 año, ¿se acuerdan que dijeron? Pidió 1 año, se le concedió 1 año. Ya vamos para 3. Vamos para 3 y el desastre es en todos los ámbitos, en todas las áreas, es este relajo, este desmadre de gobierno. Hay que tenerlo muy presente. 6 de junio hay que ir a votar, hay que convencer a los demás para que vayan a votar. Es fundamental. No se les olvide, la gente de Morena y de López Obrador sí va a ir a votar. Ellos no se van a ir al mar, no se van a ir de viaje, no se van a quedar en casa, van a ir a votar. Bueno, pues gracias por estarme acompañando en esta transmisión y voy con más comentarios. Manuel Isea, la Ciudad de México, grande el país, les está quedando grande. También Julián Martínez, buenas noches. Estimada comunidad naveja, quiero preguntar si el Movimiento Ciudadano es satélite de Morena, ya que ahorita a las 8:10 me llamaron a mi teléfono fijo y una grabación me reiteró que Movimiento Ciudadano es parte de Morena. ¿Qué opinión le merece, maestro? Movimiento Ciudadano sostiene que no. Ellos dicen que no. Tanto Dante Delgado como Clemente Castañeda aseguran que su proyecto es ir por su propia cuenta y que así están actuando tanto en Nuevo León como en Sonora. Sin embargo, hay muchos que comentan que hay un arreglo. Hay muchos que comentan que hay un arreglo. Yo les doy mi experiencia con la elección del 18. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento, que iba por Movimiento Ciudadano, nunca se comprometió. A pesar de que iba en alianza con Ricardo Anaya, nunca hubo un compromiso real. Nunca estuvieron juntos haciendo campaña. A mí no me dejó un buen sabor de boca. No me dejó un buen sabor de boca. No me da para decir que hay un vínculo entre Morena y el Movimiento Ciudadano. No me da. Sí me parece sospechoso que no quisieran sumarse a la alianza. Eso sí, pues me da esa impresión. Miren, me estaban platicando ayer en Mega Noticias que la candidata de Movimiento Ciudadano a Tlaquepaque parece que va a perder. Y lo que dijo fue, si no vas a votar por Movimiento Ciudadano, vota por Morena. No entiendo porque, pues, les estoy diciendo textual, así la candidata de Movimiento Ciudadano al municipio de Tlaquepaque, en Jalisco, dijo, si no votan por Movimiento Ciudadano, entonces voten por Morena. ¿Qué les puedo decir? Más de que darles los elementos que se están presentando. Y que nos sirven también para ir normando criterios en todo esto. Carinita Guadalupe Pardo, buenas noches, comunidad pensante. Saludos desde Sinaloa. Juan Flores, fuera Don Cacas y su mafia del poder. Gracias por sus comentarios. También dice Vigasi Gasi, buenas noches comunidad. Juan Armando García, buenas noches maestro y damas y caballeros, pensantes y no sumisos, y sigue adelante. Muchas gracias también Juan Armando. Carmen Robles Gil, a mí me llegó, pero cuando me tocó, a mí las elecciones daban una crayola negra gruesa, nunca me tocó que dieran plumas así, sí, pues, eran los crayones,
maestra, los crayones negros que estaban en las casillas. Así se acostumbró. María del Carmen Ortega Speitia, pero los seguidores y bots de López contentos porque está haciendo de ellos unos ignorantes, sigan aplaudiendo a López y su gobierno están vendiendo el futuro de sus hijos. Y me quedo precisamente después del comentario de la maestra Carmen y de este otro comentario que va vinculado con el futuro de los niños, que es uno de los temas que también debemos abordar, Yo les estaba comentando que si algo me molesta es aquello que puede afectar a los niños, que puede afectar a la infancia. Miren, yo durante muchos días, vamos a hacer un recorrido muy rápido. Ustedes saben que lo de la pandemia, lo del COVID-19, empieza a comentarse desde septiembre de manera muy tímida, de manera muy con poca fuerza. ¿Por qué? Porque en la comunidad de Wuhan tomaron la decisión de no dar la información completa ni siquiera a sus propias autoridades. Ni siquiera a sus propias autoridades estaban dando a conocer la información. Por allá, por noviembre, más o menos por noviembre, empieza a circular información ya más en firme, revelando que habría un brote de una enfermedad desconocida, de un virus desconocido. En diciembre y enero pues ya no se pudo contener. Para enero ya sabíamos que podría ser una epidemia, ¿sí? El primer paso, primero es el virus, se le da a una comunidad pequeña, luego se generaliza a un estado, luego a todo un país, luego a otro país, luego se combinan continentes hasta que se convierte en pandemia. Para febrero ya sabíamos que era pandemia. Desde entonces se empezó a decir, lo más probable es que se necesite suspender las clases, que los niños tengan un sistema, en el mejor de los casos, híbrido, presencial unos días y a distancia otros días. En febrero, el gobierno desastroso de López Obrador estaba en el ridículo. Todavía en marzo, cuando López Obrador decía, yo les voy a decir cuándo salgan, abrácense, no salía ahí mordiendo niños, así como Broso lo ridiculizó ahora con el bebito, el bebé muñeco que estuvo sacando en la emisión que está transmitiendo ahora. Bueno, así andaba López Obrador. En lugar de preparar a las escuelas, a los niños, por la posibilidad de un cierre de clases. Eso se supo en febrero, ¿sí? A ver, yo estoy de acuerdo. Para el ciclo 2019-2020 no había tiempo para hacer muchas cosas. Pero desde febrero y hasta agosto o septiembre al siguiente curso, ¿cuántas cosas se pudieron hacer? Y lo he venido diciendo a diestra y siniestra. Una que se pudo hacer fue contratar empresas que se dedican a la instalación de internet en todas partes. Pedirles que hubieran centros comunitarios de donde se pudiese diseminar la señal para que los niños pudieran tenerlo. Suspender, y eso lo dije varias veces, suspender las becas a los ninis. Suspender las becas, ¿saben para qué? Para comprar tabletas. También ahí les hubieran dado mochada, también ahí les hubieran dado gobierno corrupto, un gobierno de ladrones, a ver, también les hubieran dado una comisión, se hubieran llevado un buen billete comprando todo lo hacen por licitación, por asignación directa, qué sorpresa, hubieran podido comprar suficientes tabletas, no lo hicieron. Ustedes mejor que yo saben que muchas familias no tenían capacidad para contratar internet, hombre, pues no tienen para poder, pues no, tienen apenas para comer. Estamos hablando de 5 millones que en los últimos 3 meses se incorporaron al paquete de 50 millones en discapacidad laboral, que no les da para poder tener en casa suficientes alimentos de la canasta básica alimentaria, menos van a andar contratando el internet. ¿Cuántos padres de familia lo único que les daba era un pequeño celular, que lo podían comprar en la Fayuca? Robado y todo, pues sí, pero era lo que les daba, ¿sí?
Y con eso, pues ya contrataban, compraban tarjetas o pagaban planes periódicos y cuántos niños en ese pequeño teléfono lo compartían con 2, 3, 4, 5 hermanitos, el que iba en primero, en segundo, en tercero. Luego empezaron las clases por televisión, pero con una displicencia. Y en esto tengo autoridad para hablarles. En 2010 yo era el director de televisión educativa y nos encargamos a la brevedad de tener clases por grupo, por grado, no por grupo, por grado. Teníamos a los maestros en salones de la unidad de televisión educativa. Los de primero tenían sus clases de tal hora a tal hora, pero clases permanentes en televisión. Los de segundo a tal hora. Así se hizo. Lo estuvimos desarrollando durante más de 15 días. Durante más de 15 días con los profesores dando clases. No estamos haciendo la gran producción, no. Pero cubrimos de alguna manera. Afortunadamente no fue una epidemia que se hubiera alargado. Afortunadamente hubo un gobierno consciente, un gobierno capaz, el de Felipe Calderón, que supo atajar las consecuencias de lo que pasó con la H1N1, cosa totalmente diferente. México tuvo tiempo para planear. ¿Por qué? Porque los primeros casos se dieron en en marzo. Entonces, se empezaron a generalizar y fue cuando empezó el crecimiento de contagios. O sea, hubo tiempo suficiente. Bueno, pero así terminó el ciclo escolar 19-20. No había tiempo. En 6 meses, les pregunto, no había tiempo suficiente para ampliar las redes de internet en diferentes localidades. A ver, ya no pido en todo el país, en la mayoría de poblados de 10,000 habitantes para arriba, ¿sí? En donde hay cadenas de cable, esas cableras que pueden generalizar el internet en las casas. Hubiera sido más barato y al mismo tiempo comprarles una tabletita. No tenían que comprarles la más moderna de Apple. No. De las que hay en el mercado, ¿sí? Que cuestan 1,000 pesos, ¿sí? Y se hubieran podido comprar en lugar de estar regalando el dinero a los ninis. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Estamos llegando al final del ciclo escolar 2021. Una estupenda organización que es Mexicanos Primero, hizo un análisis del rendimiento y aprendizaje de los niños. Es verdaderamente desastroso lo que encontraron. Y vuelvo a decirles, a ver, les estoy abordando todo esto porque ese es el pecado más grande de este gobierno. Es la omisión más grande de este gobierno. ¿Por qué? Porque afectó a los niños. Es a los niños a los que dañó. Y no les importa. Ellos siguen hablando que si la refinería, que si las tarjetas, o sea, todas las babosadas que dice López Obrador en su show cómico musical. Que ahora va a rifar palco en el Estadio Azteca. Toda esa bola de estupideces que está llenando un tipo que jamás debió llegar a la presidencia. Jamás debimos votar. Bueno, yo no voté por él. En la vida hubiera votado por él. Ya les he dicho, tengo 20 años de conocerlo. Sabía la calidad del alacrán que le iba a llevar a México, por eso no podía apoyar una candidatura, ni me salgan con que es que era diferente, es que a ver si... No, era preferible un gobierno corrupto como el de Peña Nieto que un gobierno desastroso como el que tiene ahora México a causa de un pésimo presidente de la República. Pero bueno, voy a entrar ahorita con el tema concreto de Mexicanos Unidos, de Mexicanos Unidos, pero antes, para no atrasarme con comentarios que ustedes me están formulando, vamos a algunos de ellos. Dice Josefina Martínez, buenas noches, maestro Naveji, querida comunidad. Juan Jesús Morales Valdivia, quieren iniciar las clases presenciales cuando ya se acabó el ciclo escolar. Esto lo hacen para desviar la atención y se olvide lo de la caída del metro. No dejemos que se olvide. Y Juan Jesús, también con el propósito de llevar a los maestros a votar, de promover el voto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el pretexto para llevarlos a la vacuna.
llevarles la vacuna y decirles, yo te vacuné, entonces tienes que votar por Morena. Eso es, para eso lo están haciendo. Paco Silver dice, Shell nos vende chatarra y recibe orden de tribunal holandés para reducir sus operaciones que emitan gases de efecto invernadero a nivel mundial. Efectivamente. Hoy la Corte de la Haya toma la decisión de exigirle a la empresa Shell que anticipe el incremento de sus esfuerzos por bajar el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo vamos a platicar en un momento más. Gerardo Navarrete, buenas noches. Juan María, saludos a todos los de esta comunidad pensante. Jorge Gutiérrez, buenas noches, comunidad pensante en Abeja. Saludos desde Hermosillo, Sonora. A votar, sonorenses, a votar, sonorenses. Ya les dieron suficientes elementos de las casas, de las propiedades, de la inmobiliaria de Alfonso Durazo. Allá ustedes sabrán si quieren seguir con eso. Lourdes Barragán dice, buenas noches, estimada comunidad. Carmina Castillo Ricardes, pues cómo lo van a detener si los tiene en su gabinete, Marcelo Ebrard y varios más. Así es, ahí me quedo, Maru, para entrar. Miren, quiero agradecerle a los cartonistas, a los caricaturistas del país, porque son buenísimos. Los que están en el Financiero, los que están en el Sol de México, los que están en el Heraldo, en el Economista, ahí está Chavo del Toro, mi amigo, Chavo del Toro, ¿cómo no? Y yo les quiero presentar algunas imágenes que yo me apropio y les paso en mi página de Facebook. Miren, aquí tienen este que es de Rictus. Este está muy bueno, es degradados, ya ven por lo de el asunto de los aviones, y ahí está el avión que dibuja Rictus y que está difundiendo. De verdad es bastante bueno y son muy buenos sus cartones, sus caricaturas. Y bueno, miren, esta se lo tomé a Garci es del Financiero. Y miren, dice, no se preocupen, vamos bien. El gobierno de México ya trabaja en el diseño de aviones que sí pueden aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía. Así que gracias a los señores cartonistas, a los señores caricaturistas, porque nos permiten presentar, extender a ustedes todo esto que la verdad nos permite dar una visión. Miren esto, este es otro que gustó mucho de los que había presentado. Miren, gustó mucho de cómo están rodeando los partidos satélites a Andrés Manuel López Obrador. Así que Nedlicón, así es como lo está difundiendo. Y bueno, pues gracias a todos ellos que de verdad lo hacen muy, muy bien. Tienen un gran talento, un gran ingenio. Javás, por supuesto, Manuel Falcón. No, hay una gran cantidad de gente talentosa que está en estas tareas. Bien, pues vamos ahora a lo que les comentaba con respecto a Mexicanos Unidos. Esto es lo que David Calderón le dice hoy a Carlos Loret de Mola. Les pido, por favor, escuchen con atención lo que resultó de esta investigación de Mexicanos Unidos contra la corrupción. Perdón, de Mexicanos Unidos. David Calderón es presidente ejecutivo de la organización Mexicanos Primero, especializada en analizar los temas educativos, y han presentado un reporte de qué pasó en la pandemia con las escuelas, ahora que está tan de moda ya clases presenciales y demás, y cómo le fue al programa Aprende en Casa. David, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, son datos desgarradores y dejan claro que Aprende en Casa no funcionó. No se dieron los apoyos necesarios por parte del gobierno y que el abandono y el rezago son muy profundos. Ahora tenemos una confirmación, ya no son estimaciones, tenemos confirmación en campo de que esto es así y, por supuesto, pues la urgencia de revertirlo y mitigarlo. A ver, ¿qué pasó? ¿Fue un error de diseño del gobierno? ¿Se entiende pues porque estábamos en medio de la pandemia? ¿O realmente pudieron haberlo hecho mejor? ¿O fue una llamarada de petate y luego abandonaron el barco? Platícanos un poco qué es lo que este análisis nos termina concluyendo. Pues lo que vemos es que justamente para las familias de menores recursos y por lo tanto para aquellos que necesitaban más una alternativa a la escolaridad presencial, recurrir a la televisión no fue el
digamos, el canal correcto. Lo que nos contestaron las familias y los propios estudiantes es que solo el 6% de estas familias que se identifican con los niveles de ingreso inferiores, solo el 6% se conectaron a través de la televisión. La gran mayoría siguieron actividades por el contacto con sus maestros a través de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Y a pesar de considerar que pues fue muy complicado para la familia pagar la voz y datos, tener internet para algunas de las conexiones, hicieron el esfuerzo y lo siguieron haciendo porque eso les representaba algo mucho más adecuado que lo que estaba pasando en la televisión. Así que haberle puesto esta concentración excesiva a la televisión y no haber activado el trabajo de los maestros en forma sistemática y que quedara, digamos, como a la buena disposición de muchísimos que sí la tuvieron, pero pues en otros casos no se dio, ese contacto pues acabó siendo en muchos casos fortuito. Te tocó si tu maestro lo hizo y quiso pagarlo, y no te tocó si no fue así, y por lo tanto los resultados pues son de un rezago que ya estaba presente pero se agravó de una forma muy importante. A ver, vamos por partes, ¿sí? Vamos por partes para que no nos enredemos. El 6% avaló Aprende en Casa. El 6%. O sea, el 94% que de los niños que recibieron por esta vía, nomás no. Y aquí déjenme decir, mis respetos para la mayoría de los maestros. Sé de varios que incluso de su bolsillo, le pagaban la renta del teléfono a algunas familias. Hasta eso llegó a suceder. Los maestros que estaban más preocupados, llamando, mandando mensajes de WhatsApp, imprimiendo hojas y mandándolas a los alumnos, se estuvieron multiplicando de muchas maneras para tratar de ayudarle a sus alumnos. En eso estoy hablando de los verdaderos maestros, no de la bola de bones de la gente y que nada más se viven en la grilla. No, estoy hablando de maestros, de profesores que aman su profesión, que aman a la educación, que aman a los niños y que sabían en la que se estaban metiendo. Pero sigamos escuchando a David Calderón de Mexicanos Primero. ¿Qué tuvo que haber hecho el gobierno que no hizo? ¿O hizo lo que estuvo en sus manos? Yo creo que al inicio hizo lo que tuvo en sus manos, pero lo que vemos es que se equivocaron en términos de no empoderar y apoyar a los maestros para que buscaran algún tipo de contacto presencial con mucho cuidado, como por ejemplo sí resultaron las experiencias exitosas en Jalisco, en algunos lugares de Coahuila, de Sinaloa. También el hecho de que no se pensara para esta etapa en temas como la visita domiciliaria, como la asistencia para el aspecto socioemocional y realmente hacerlo factible, digamos, para estas poblaciones en mayor riesgo y en mayor necesidad. Entonces, pienso que se concentraron en una sola estrategia, que fueron soberbios, porque se les fue advertido, digamos, desde las experiencias de campo y desde el ámbito de estudio, los académicos, las experiencias de otras partes del mundo, y que bueno, en este momento pues todavía no hay un diálogo nacional bien establecido sobre cómo va a ser este refuerzo a los aprendizajes. El haber escuchado todavía a las autoridades hace unos días plantearlo como solo el repaso de unas semanas, pues es a nuestro juicio profundamente equivocado según los datos que nos muestra esta investigación. Hay que recuperar todo el ciclo escolar. Y los rezagos son muy, muy profundos, tanto que te hacen ver que de los chicos que están en cuarto grado y... A ver, antes de entrar a ese tema, que es la parte medular de lo que yo le escuché a David Calderón, vamos retomando. O sea, sí hubo estados en donde el trabajo educativo estuvo más o menos a la altura. Hablaba David Calderón de Jalisco, de Coahuila, de Sinaloa. Sí, hasta allí, estados que sí tuvieron un interés mayor en los niños. Esa es una parte.
O sea que sí se podía, pero el gobierno federal actuó con soberbia. ¿Cómo les caracteriza? Este es un gobierno, como dijo Francisco Martín Moreno, es un presidente cruel y esa crueldad se la transmite a sus allegados. Ahora, escuchen ustedes qué es lo que sucedió, por ejemplo, con los niños de cuarto. ¿Por qué? Porque lo que dice David Calderón es muy importante. Se quiere llevar a los niños a estas 2 o 3 semanas finales del curso para una especie de nivelación. ¿Nivelación de qué? ¿De qué los van a nivelar? Si no aprendieron nada. No aprendieron nada. Les pregunto a ustedes, ¿hay algo peor que hacer esto con niños? En cuarto debe tener, el chiquillo debe tener 9, 10 años. Hacerle esto a niños de 10 años, engañarlos, no darles la atención que les corresponde a millones de mexicanos. Es que sigamos escuchando al presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, en la entrevista de Carlos Loret de Mola. Los datos que nos muestra esta investigación. Hay que recuperar todo el ciclo escolar y los rezagos son muy, muy profundos, tanto que te hacen ver que de los chicos que están en cuarto grado y ese grado lo han corrido todo a distancia, pues, ¿no? Sin estar con ninguna actividad presencial, no solo no están alcanzando el mínimo indispensable de ese nivel ellos, sino que estudiantes que tienen 14 y 15 años, que llevan 3, 4, 5 años más de estudio, tampoco la mayoría alcanzan a resolver algunos de estos problemas muy sencillos que les planteamos y que están ubicados como los que debe resolver en cuarto de primaria. David, con base en estos datos, con base en el diagnóstico de este otro fracaso, 2 preguntas paralelas. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿No? ¿Qué puede hacer el gobierno para que esto mejore, para que pues ahora, como sea que vaya a restablecerse el ciclo escolar o la recta final de este ciclo y el próximo y demás, la cosa pueda mejorar? Y 2, muchas veces hemos platicado tú y yo que las grandes investigaciones señalan que si el papá se mete a la escuela de sus hijos, si el papá está al pendiente, eso puede significar un gran cambio cualitativo en la educación que reciben sus hijos. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer como papás para que se le dé la vuelta a esta crisis? Pues bueno, en términos de la exigencia a las autoridades es muy claro que haya recursos específicos para la infraestructura, que haya recursos específicos para la formación de los maestros, que la van a necesitar ahora más que nunca, que haya recursos específicos para ir a buscar a aquellos que quedaron aislados del contacto y que pueden estar en este momento tal vez ya siendo reclutados para el trabajo informal o para el crimen, y tener la inversión también para estos medios electrónicos que sirven de comunicación. No se trata tanto de repartir tabletas como de asegurar conectividad. Y por el otro lado, el rediseño del ciclo escolar para que sea todo él de recuperación, de refuerzo, y que también tenga esta parte socioemocional muy contemplada como el arranque mismo. Eso para las autoridades. De parte de las familias es que justamente estos 14 meses les hicieron protagonistas de la educación de sus hijos. Nos vamos a equivocar profundamente si en lugar de aprovechar que ya sabemos qué les cuesta trabajo, dónde les duele, digamos, lo que no tal vez comprendieron de otros ciclos escolares, de lo que no se alcanzó a entender, incluso tal vez que la propia mamá, papá no pudieron resolver en aquello que mandaron como tareas los maestros, ahora con la oportunidad de un contacto presencial, que esa participación continúe y se acentúe, pero en los temas justamente de estas competencias fundamentales, la lectura, el cálculo matemático, más que en todo el plan de estudios que deberíamos, al menos por el ciclo que viene, relativizar muchísimo. Entonces, meterse a la escuela de los hijos, no solo para asegurar es la seguridad epidemiológica, que sí, hay que checar que esté todo ahí y que no tenga que ser el poder de compra de los padres
lo que haga la diferencia con cubrebocas o con los líquidos sanitizantes, eso tiene que ser una responsabilidad del Estado mexicano. Y después, en estos aspectos más de interacción con los maestros, saber que si ya se hizo equipo en la desgracia, ojalá que se haga equipo en el refuerzo que tanto se necesita. Ahí tienen ustedes esa entrevista de Carlos Loret de Mola con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. A ver, creo que les suena a ustedes familiar esta situación. ¿Qué pasó en la escuela y qué pasó en la casa? Seguramente, como nunca, porque pues las familias estuvieron reunidas en el encierro, se dieron cuenta las deficiencias que sus niños o sus jóvenes tenían en ciertos grados escolares y que, por lo tanto, van a requerir de un refuerzo. ¿Sí? Algunos a lo mejor van a tener que repetir el curso. ¿Por qué? Pues porque no van a pasar cuarto o quinto de noche para llegar al siguiente nivel, pues con todas estas lagunas. Entonces, los más interesados tenemos que ser los padres, ¿sí? Independientemente de las decisiones que tome el gobierno, somos los padres. Por ejemplo, si yo veo que las posibilidades de contagio están dadas, pues nos juntamos con los demás padres de familia y no se reanudan las clases. ¿Por qué? Por lo que estábamos comentando, lo que dicen los especialistas. El maestro puede estar vacunado y el muchachito, el niño que tiene que ir en el metro, que tiene que ir en el camión, que tiene que ir en la combi, cerca de gente que no está vacunada y que puede estar contagiada, y que luego llega al salón y contagia a los demás, a un salón en donde no hay una ventilación circular. O sea, estamos hablando de cosas tan puntuales como las condiciones que deben imperar, reinar en el salón de clases. Pero en la parte que yo les manifiesto mi malestar absoluto es en el aprendizaje. El aprendizaje ha sido un desastre porque ni Esteban Moctezuma, el anterior secretario de Educación, ni Delfina Gómez, la actual, han hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Por someterse a los caprichos de López Obrador. Por someterse. Como él no estudió para nada, él ni trabaja ni estudia, toda su vida fue así, pues le daba lo mismo. Y entonces ahí están las consecuencias de un mal ciclo escolar. Yo les digo, si México está entre los países que su gobierno fue uno de los peores en el manejo de la pandemia, ahora en el tema de educación quizás el peor. No es el peor, hay otros que de veras están para llorar, pero el que nos interesa es este, y los daños que se le van a causar a los niños de esta generación, de la generación de la pandemia, van a ser sumamente severos. Bueno, pues entonces vamos con otros comentarios de ustedes que me hacen el favor de acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Jorge Gutiérrez también él ya nos saludó desde Hermosillo, Sonora. Dice Juan Rivero, saludos. Salvador Lara Elizondo Chava dice, buenas noches a esta comunidad naveja, saludos a todos y a seguir adelante convenciendo a los más que uno pueda para sacar a Morena y MC, lo que dice Chava. También Carmen Robles Gil, aquí en Jalisco no se da ese tipo de satélite. MC no está aliado con Mugreña. Alfredo Ibarra dice buenas noches, gracias Alfredo, muy amable. Josefina Martínez, saludos para toda la comunidad naveja, un gusto estar aquí con ustedes, un abrazo para todos y todas. Dice Lourdes Barragán, ya vieron el último video de Broso y Loret, como dice Juan María, no tiene desperdicio, así es, salió hoy es que lo difundieron. Gracias Alfredo Ibarra por el icono. López Ricardo, hola, buenas noches comunidad naveja y su cabeza de apoyo, señor Juan María. Saben, me da risa sus proyectos del gobierno de la 4T desde que el Pejelagarto estaba en el gobierno del Distrito Federal. El arquitecto Jorge Legorreta les reclamó que no entendía por qué las estaciones están a 1 metro del piso. Después él explicó que solo era porque así la publicidad sería vista sin que los carros la taparan para poder vender más caro sus anuncios, pero ahora con Tláhuac hicieron plataformas improvisadas. Dice, esperemos que no se le rompa, sería el colmo, ya que todo tiene que ser barato, pero no importa, ya que solo son para la perrada, como les dice su presi lagarto. Gracias
también por su comentario a María Eugenia Rivero, quien nos saluda desde Yucatán. Humberto Mormont, los antecedentes de corrupción y negligencia criminal, ahí están en videos, fotos y documentos que desde que nació la línea 12 demuestran la alevosía, premeditación y ventaja con la que operaron la construcción de la línea, sobre precios, el cambio de proveedores de vagones. Es más, a simple vista, dice, al utilizar esa línea parecía todo el tiempo que estaban remodelando o en composturas como las líneas más antiguas. Lo único que se veía más o menos era el piso con daños en algunas partes, pero nuevo. Esta es la participación. También gracias a hermana Leandra, gracias por su comentario. Rubén Ruiz, buenas noches, señor Naveja. Lo que usted dice, que no entiende que haya personas que aún crean en Morena y su merolico, el fulano que nos desgobierna, es muy sencillo. Los compraron y se vendieron por un bolillo. Tenemos que entender. Ahí se cortó. Mayeli Turiría Alvarado, muy buenas noches, comunidad Naveja, también gracias. Don Jaime Torres dice muy buenas noches, amigo Juan María y toda su comunidad, siempre siguiéndole. Él se ubica como Uro Azul Caminante, pero él se llama Jaime Torres. Josefina Martínez, para el señor del Palacio es más importante los votos que las vidas que se perdieron de las personas inocentes. Agustín Chávez, saludos señor Juan, muchísimas gracias. Ahí me quedo, Maru, para continuar con otros temas que les tengo preparados en la emisión de hoy. En fin, voy a presentarles a continuación, porque la idea es que no se olvide. Esta es una notita informativa, pero es más para que no olvidemos este tema. Que el día de ayer justamente se entregó ya por parte de los cuerpos especializados en ingeniería estructural los oficios de culminación de toma de muestras de aquí, de esto que se conoce como la zona cero. Esto permite ya la recabación de 60 muestras en total, tanto por parte de los cuerpos nacionales como de la empresa extranjera DND, que está haciendo el peritaje propio. Y bueno, se están llevando a cabo en este momento las labores de marcaje y seccionamiento ya de esta estructura para poder en los próximos días, de aquí al domingo, según informa la Secretaría de Obras y Servicios, el seccionamiento de esta estructura para irla retirando de manera paulatina. Ese es el trabajo que se está realizando en este momento y reiteramos, espera que culminen estas obras para el próximo domingo. En tanto, de momento con una supervisión pues bastante minuciosa, se lleva a cabo pues en este momento el seccionamiento paulatino. Cada una de estas muestras son llevadas a los talleres de Tláhuac para que en caso de que se requieran poder hacer una revisión, por supuesto, de todo lo que implica este fenómeno, este colapso, y poder de alguna manera llegar a determinar qué fue lo que pudo haber causado, resistencia de materiales, fatiga de los mismos, por supuesto calidad de los mismos, y poder hacer el dictamen respectivo de acuerdo a las carpetas de investigación que están, por supuesto, en la Procuraduría, en la Fiscalía de Justicia a raíz de este lamentable incidente. Así que bueno, pues... Así es, incidente nada, es una tragedia, es una negligencia de parte de este gobierno. Es una nota de Televisa que nos permite seguir dándonos cuenta de la tragedia que se registró en el metro, para que no se olvide, que no tengamos, que no sigamos el juego que se viene estableciendo con la intención de darnos temas que realmente son irrelevantes. Miren, hoy en el noticiero de MBS Noticias, Luis Cárdenas hizo una entrevista con Diego Fernández de Ceballos. Recordarán que Diego, ayer les leí el contenido de su denuncia. Quiero que escuchen lo que hoy le ha dicho a Luis Cárdenas, el jefe Diego. ¿Denuncias al presidente de la República? ¿Por qué? Pues mira, más que denunciar al presidente, denuncié lo que me imputó el presidente, porque más que acusarlo a él específicamente de algo, lo que estoy diciendo es a la Fiscalía General de la República que López Obrador me acusó de 2 delitos y que no ha ofrecido pruebas, no ha formulado denuncia en mi contra en la Fiscalía, y por eso acudo yo, para que la Fiscalía investigue y en su caso determine si hay delito o no que perseguir. ¿Y si no hay?
se tendrá que archivar el asunto y quedará como un vulgar difamador este sinvergüenza. Pero tendrías posibilidad de denunciarlo, no sé, por difamación o algo por el estilo. Sí, tendría el camino de la difamación y algún otro por allí de la acción de jactancia. Son juicios largos, son juicios enredados y donde todo el cobarde tiene mil maneras de escabullirse. Dime algo, Diego, todo esto es una reacción porque no ha aceptado un debate público contigo como lo solicitaste en la mañanera, de hecho. No es porque haya aceptado o no un debate, no es porque no me haya recibido, no, porque me ha difamado, porque no creo que sea justo que desde el Palacio Nacional y con los recursos del Estado se atropelle a un ciudadano. Yo no soy capaz de pisar a un ser humano, pero tampoco soy capaz de dejarme pisar ni siquiera de un pelafustán como este encaramado en la presidencia. La Fiscalía General de la República es una institución legalmente autónoma, pero en la realidad, pues parece ser que dista mucho del deber ser. ¿Confías en que resuelva esto la FGR realmente? No va a ser que lo archiven antes de investigar. Mira, la Fiscalía General de la República tiene desde luego muchas limitaciones de todo orden. Y no es que yo confíe en ella de que va a ser un trabajo escrupulosamente legal y buscando la verdad para que se haga justicia. No, lo que pasa es que es el camino que me queda. Yo soy un hombre de leyes, soy un hombre que respeta el Estado de Derecho y por lo tanto quiero que sea la autoridad la que diga la última palabra. Ya veremos qué pasa, pero lo cierto es que México entero puede darse cuenta con toda claridad quién miente y quién no miente, quién es delincuente y quién no lo es. Hoy, Diego Fernández de Ceballos, pues eres de pronto un tema que se llega a utilizar en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y se habla como si estuviéramos hablando de hace 20 años, de hace 30 años. ¿Qué nos dices al respecto de ese tema? Que se reviva constantemente tu nombre como un opositor a un régimen por cosas que pasaron, insisto, hace 2 décadas, 3 décadas. Mira, desde luego que los desencuentros entre López Obrador y yo ya tienen décadas. Sin embargo, allí no es lo sustantivo. No se trata de un pleito enconado de mucho tiempo o envenenado de persona a persona. Yo no tengo ningún agravio personal que me lleve a resentimiento contra ningún ser humano. Lo que yo no puedo soportar es que alguien encaramado en el gobierno de un país no respete su investidura, no respete la ley y no respete a los gobernados. Eso no puede ser. Constantemente ofende a todo el que se le da la gana, difama impunemente y después con una risita sardónica se hace el gracioso con su ay nanita. No, esto, la verdad, que lo aguante, ya saben quién. Diego Fernández de Ceballos, gracias por tomarme estos minutos y terminaría diciéndote algo. Hay mucha gente, y tú lo sabes, ahora te has convertido también en un Twitter star, en una persona importantísima en las redes sociales. Mucha gente te hace trending topic, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que pide pues que regresaras a la vida pública más allá desde el punto de vista de la opinión, el análisis y los medios, que te fueras a la Cámara de Diputados, a lo mejor en algún momento a la Cámara de Senadores, que buscaras hasta la presidencia de la República. ¿A poco sí? No, por ningún motivo, y en pocas palabras te digo, en la política, como en la vida toda, el tiempo es tiempo. Y no creo que sea razonable que un hombre que ha tenido la trayectoria que yo he tenido, ahora resulta de que el pueblo me busca y al pueblo no le puedo decir que no. Yo sé cuál es mi trinchera, yo sé que mi tiempo de diputado, de candidato a la presidencia y de senador ya quedaron atrás. Ahora lo que me toca es dar testimonio de quién soy y si de verdad estoy dispuesto a servir a México, pero no donde quiera la gente, sino donde me diga mi conciencia y que razonablemente pueda dar lo mejor por México, y esta es la trinchera donde me voy a mantener. ¿Te imaginabas así? Perdón, esta ya es parte de la entrevista que realizó Luis Cárdenas hoy en MBS Noticias con Diego Fernández de Ceballos. Ya les leí ayer todo el texto de su denuncia y hoy ahí lo tienen, ahí tienen algunas palabras de Diego sobre esta situación con las acusaciones que lanza
el presidente de la República a muchas personas, no es solamente a Diego, él igual agarra a quien le cae mal y la verdad es que hace un desastre sin ninguna consideración. Bien, me está reportando Maru que nos han estado bloqueando mucho ni hablar. Vamos a seguir con este esfuerzo, les guste o no les guste, estamos tratando de llegar hasta donde más podamos, pero lamentablemente sí, también a nosotros, así como ustedes los bloquean, también a nosotros nos hacen ciertos bloqueos porque no les gusta lo que está pasando con esta comunidad, como en muchas otras, porque hay muchas comunidades como esta a lo largo y ancho de la República Mexicana. Así que, pues eso es lo que nos está pasando, me está reportando producción esa situación. Dice Laurelena Crespo, buenas noches comunidad, y Juanito dice, ojo, a partir de hoy solo cree en ti, no caigas en el juego de toda esa publicidad que está saliendo, van a seguir haciendo sus teatros y fantochadas y no nos confiemos en las encuestas, la única realidad es un México unido y con la firmeza de nuestra total determinación sacar a esta porquería que tanto daño nos ha hecho de frente, no me quito y a votar. Así es, Laura, tenemos que pensar en el voto. Marilú Camporrico, buenas noches comunidad, muchísimas gracias. Urscam nos saluda desde Nuevo Vallarta, Nayarit. ¿Qué tal, Urs? Fran Libra, buenas noches, señor Naveja, saludándolo desde Nuevo León, que se está pintando en naranja y el 6 de junio terminará de pintarse. Fernando M. Saucedo, ¿y quién va a pagar la deuda que acarrea esa empresa Pemex? Pues quién, los mexicanos ya debemos una buena cantidad de dinero, Fernando. Juan Carlos Millán, saludos comunidad. Chingona, dice fuera el cacas y comitiva pedorra. Aida Hernández, señor Naveja, si Morena pierde el Congreso, pierde también financiamiento del partido, sí, porque se da de una manera proporcional por los votos que se han recibido. Gerardo Navarrete, la estupidez de comprar esa refinería caduca con una millonaria deuda que vamos a pagar por todos los mexicanos. Estados Unidos ya no está dispuesto a seguir contaminando el ambiente, por eso la vendieron, porque el gobierno le exigió reducir la contaminación. ¿Qué va a hacer el CACA? ¿Se la va a traer a México? No, esas son instalaciones que ya están allá. La empresa, ante esta presión y porque ya no va a hacer negocio, si el que vende su mula es porque patea o recula, estando y necesitando medicamentos y tantas cosas más, ni un voto a Morena y aliados. Muchas gracias. Jorge Sánchez, es evidente que vivimos un narcogobierno comandado por el presidente y está matando a sus opositores. Edgar Kraus, refinería de casi 100 años que invirtió 50% el bolo realismo de Salinas de Gortari hace 40 años y que funcionará con gringos no mexicanos calificados y los insumos se tendrán que comprar a Shell. También eso es lo que comentó Edgar. Y el comentario ahora es de Mayedit Reg. Buenas noches, señor Naveja, saludos desde Monterrey. Votar por Morena es traicionar a México, no votar por Morena. También Angélica RM, cómo me duele mi México, votemos para votar. Ana Santillán, si amas a México, no votes por Morena este 6 de junio. Marilú Camporrico, nosotros también iremos a votar. Yo, como siempre, agradezco que compartan esta transmisión, que nos recomienden con sus amigos y que continuemos con este esfuerzo. Miren, hoy Macario Esquetino en El Financiero escribe, no pago para que me peguen. Y es una descripción excelente de los dos temas que han estado en el firmamento esta semana. El presidente López Obrador anunció este lunes lleno de felicidad que había decidido comprar la mitad de la refinería que Pemex tiene en Houston, Deer Park, en asociación con Shell. Esta empresa tenía un poquito más de 50%, 5 milésimas, para con ello poder hacerse cargo de las decisiones operativas. Por eso era la única refinería mexicana que no perdía dinero. Ahora será 100% de Pemex. Eso es lo que nos está comentando. Y en Deer Park se procesan 340,000 barriles diarios de crudo, de forma que ahora podremos tener control de los 170,000 que correspondían a Shell y enviarlos directamente a México. Gracias a ello, supone el presidente, para 2023 se podrá cubrir la demanda de petrolíferos con producción nacional, aunque se haga en Texas. No creo que sea una mala idea en abstracto. En concreto, eso debían haber hecho desde hace 2 años, comprar
o rentar refinerías ociosas en Texas y no construir Dos Bocas. El presidente nos anuncia que pagará $600 millones por la mitad de Deer Park, es decir, por las instalaciones capaces de producir 170,000 barriles diarios. Esto significa que por producir el doble, el costo sería de $1,200 millones. Es el tamaño de Dos Bocas, que apunta a costar 10 veces más y sin tener idea de cuánto producirá la primera gota de gasolina. Más claro, López Obrador apostó $12,000 millones a algo que hubiese costado 1,200 y que pudo comprar el primer día de su gobierno y no seguir esperando como hoy 2, 3 o más años para tener resultados. En realidad, las cosas son peores. Hace justamente 3 semanas, Shell decidió vender otra refinería, Puget Sound, cerca de Seattle, Washington. Esa refinería procesa 149,000 barriles diarios y se vendió en $350 millones. Esto significa que Deer Park debió costarnos $400 millones, pero la compramos en 600. Por eso Shell aceptó la compra, a pesar de no estar considerando esa desinversión en particular, así dice su boletín. La verdad es que Shell se está moviendo lo más rápido posible fuera de estos negocios porque el mundo entero se está alejando rápidamente de los hidrocarburos. Y si le dan 50% de sobreprecio, pues mejor. Es decir, que en lugar de construir Dos Bocas en $12,000 millones y 4 o más años de construcción, pudimos haber comprado instalaciones equivalentes operando en 800 millones de ese tamaño. Es la incompetencia de la actual administración. Pero luego dice, por si hubiese duda, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó ayer a la aviación civil mexicana a nivel 2. La razón es el incumplimiento de normas internacionales en seguridad de aerolíneas, personal, experiencia técnica, etc. Esto implica que no podrán ampliarse las rutas entre México y Estados Unidos por parte de aerolíneas mexicanas y que no podrán venderse códigos compartidos con empresas de ese país, principalmente. Apenas un puñado de países muy pobres o con serios problemas de gobierno se encuentran en este nivel. Por cierto, esta degradación en la calificación significa que no podrá haber vuelos internacionales desde Santa Lucía. Y Macario cierra diciendo, no sé si con estos 2 ejemplos quede claro el tamaño del problema que tenemos. Entre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción de Santa Lucía y la degradación, hemos perdido, fíjense ustedes, más de $500,000 millones. Entre las pérdidas de Pemex y la inversión innecesaria en Dos Bocas, 3 veces eso, es decir, 2 billones de pesos que a cambio nos dejan en peor condición que antes, y esto mismo ocurre en salud, educación, gasto social, lo que usted diga. ¿Seguimos pagando impuestos para esto? ¿Cuánto tiempo? Qué buen artículo de Macario Schettino sobre esta situación que se está produciendo en el país, y pues se lo quise leer para que ustedes tuvieran los detalles completos de esta situación. Híjole, no me va a dar tiempo de hacer una reflexión que quería hacer. Pero bueno, dice Humberto Mormont, en Sonora 150 declinaron a favor de la mafia de Morena. Angélica RM dice, buenas noches, 3 de mayo, no se olvida. Marina Lara Sili, hola, buenas noches, comunidad Naveja. También Cortés Sarita dice, AMLO es comunista, miembro del Foro de Sao Paulo. Margarito Fajardo Guzmán, muy buenas noches. Tarde, pero aquí estoy viendo ya nuestro programa. ¿Qué hacemos? Puras personas con grandes ideales. Bueno, amigo Naveja dice, buenas noches, don Margarito, también para usted. Pati Medina, ¿cómo estás, Pati? Buenas noches. Amparo Guerrero, yo tengo buena señal, no se me corte y vivo en Mexicali. No es tanto la señal, es que hay ciertos manejos que no sabemos cómo proceden, pero que nos están afectando. Alejandro Palacio Segura, a mí sí me preocupa que la mayoría de muertes es de candidatos de oposición. Georgina Martínez, buenas noches a toda la comunidad, como siempre escuchando con atención. Miren, quiero hacer con ustedes este experimento. Yo sé que aburre, a mí también me aburre oír al presidente, pero quiero ir mostrándoles lo incompetente que es este gobierno. Miren, dura 4 minutos y fracción esta declaración que se formuló hoy en la mañanera. Iré parando para irles explicando. Vamos a escuchar.
Sí, la planta de la refinería de Deer Park ha venido teniendo utilidades a lo largo de todos los años, excepción del año pasado, que fue el COVID ahí fuera de la farmacéutica y de las tiendas de alimentos. Yo creo que muy pocas en el mundo tuvieron ganancias. Entonces, este señor es Octavio Romero, el director de Petróleos Mexicanos. De entrada ya está mintiendo. Esta refinería tiene 2 años con pérdida y en el primero de esos años de pérdida no había COVID. O sea, mentira. El año pasado no hubo ganancias en esta empresa, pero a lo largo de todos los demás años ha tenido una actividad constante, un buen desempeño y utilidades. El tema es que ¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa? ¿Perdón? ¿Cuánto es la deuda que tiene esta empresa? La deuda asciende alrededor de $980 millones. ¿Y cómo se va a pagar de México a ellos? ¿Con el crédito? Pedimos la autorización al señor presidente y yo le dejaré al presidente la respuesta. A ver, la refinería costó $600 millones, pero tiene una deuda de $980 millones. Eso no se dijo cuando hizo su video López Obrador y que lanzó las campanas al vuelo. O sea, hay que asumir ese pasivo, esa deuda hay que asumirla. O sea, a los 600 millones agrégale los 980 millones, pero escuchen ustedes la joya que sigue. Es que es muy interesante tu pregunta, es muy interesante, porque tenemos una reserva de recursos. ¿Cuánto? Teníamos 47,000 millones de pesos. ¿De dónde viene esta reserva? ¿Por qué había ese guardadito? Ahorita van a ver. De reserva. 30,000 que están en Banobra y 17,000 que se conservaron para lo que era el Fonden. Fíjense, Banobras. Banobras es el banco que facilita los ingresos para poder hacer obra pública. No tiene nada que ver con Pemex. Y 17,000 millones ahí, tomen en cuenta, fíjense lo que está diciendo, eran 17,000 millones de los fondos de emergencia. ¿Saben cuánto dinero le dejó en fondos de emergencia Peña Nieto a López Obrador? 300,000 millones de pesos. Ya nomás le quedan 17,000 millones. Ahora vean las bolas que se hacen y miren que en esta reunión estaban el director de Pemex, la secretaria de Energía, el secretario de Hacienda. Chequen ustedes. Para riesgos, para tener recursos en el caso de que se requiriera. De eso ya se han comprometido alrededor de 10,000 millones por el apoyo que se está dando a Tabasco, a Chiapas, a Veracruz por las inundaciones. O sea que si se tenían 17,000 millones, ya nada más quedan 7,000 millones. Pero los 30,000 de Banobras están ahí. ¿Pasan a Pemex? Sí, se van a entregar a Pemex con eso. ¿Con qué autorización? ¿Con qué autorización? Ese tipo de movimientos los tiene que autorizar la Cámara de Diputados. El presidente de la República no puede mover recursos de esa manera. Eso es ilícito, pero bueno, vamos siguiendo. Ese dinero se compra la refinería y se inicia la construcción de la coquizadora de Tula. Haciendo las cuentas bien, son 600 millones de dólares aquí. Y tenemos en Banobras 30,000. Esto en pesos
significan 12,000 millones. Nos quedan Vean cómo está hecho camotes. No supo ni siquiera. Y miren, aquí está, miren, la secretaria de Energía, el director de Petróleos Mexicanos. Están, a un lado también está el de Hacienda, que debió asistirlo porque estaba perdido el señor. Bueno, estos son 12, ¿no? Sí, pero ahora está menos, está menos de 20, pero en general 12. ¿Y en cuántos años se recuperaría la inversión, señor presidente? En 2 o 3 años. ¿Con base en qué? ¿Con base en qué si la empresa tiene 2 años de pérdidas? ¿Con base en qué te dice que en 2 o 3 años vas a recuperar tu inversión? La inversión. Pero eso ya está hecho, el análisis financiero específico para esto, ¿no? Es un buen negocio para el país. Pero es importante decirles que tenemos recursos. Tenemos, aquí van a ser cerca de 12,000 millones. Nos quedan, ¿de qué? 18. No, perdón. Nos quedan 18. Y la coquizadora sí son 2.500 millones de dólares. Ahí estamos hablando de alrededor de 50,000 millones. Y no pero van ya a salir, tenemos. No van a salir al mercado. Pero son 3 años la coquizadora. O sea, pobre individuo, ya le voy a parar, pobre individuo y pobres de nosotros, porque vean las explicaciones tan mal hechas por parte del señor presidente de la República. Y como lo importante es que ustedes tengan un panorama completo de esto que se está haciendo, quiero pasarles parte de la entrevista que hoy Luis Cárdenas le hace a Jonathan Ruiz del Financiero, y es muy interesante lo que Jonathan Ruiz explica de esta inversión. Lo que no se dijo de la refinería que compra Pemex. Está muy interesante, hay muchos datos ahí que se nos van perdiendo, como por ejemplo el primero, Shell ya quería vender. Shell vende la refinería, el tema de las gasolinas, pero no la de chemicals, la que tiene pues para la producción de otro tipo de derivados, de plásticos particularmente. Querido Jonathan, gracias por la comunicación en esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, un placer. Muchas gracias por la invitación y gracias por el favor de que tu auditorio me escuche. Cuéntanos, ¿qué fue lo que no se dijo de la refinería que compra Pemex? Pues eso que comentabas es por principio. Shell al inicio del año dio un anuncio para sus accionistas e inversionistas en el sentido de que quería, cambiar su negocio en refinación. Y ese cambio implicaba pues deshacerse de 7 refinerías y quedarse solamente con lo que llama 6 parques químicos. ¿Qué es esto? Bueno, sucede que a diferencia de México, en Estados Unidos, las refinerías no solo contemplan la producción de gasolina o diésel, sino también la producción de químicos útiles para la producción de plástico. Si ustedes voltean a su alrededor, van a darse cuenta de la cantidad de cosas que tienen plástico hoy y van a tenerlo mañana. La Agencia Internacional de Energía y también las instituciones estadounidenses avisoran un crecimiento formidable en la demanda de eso, de plástico, que lo tenemos en el celular. Vaya, está hasta en los coches eléctricos, sí, que no necesitan gasolina, pero sí necesitan plástico. Por ende, lo que está haciendo Shell es enfocarse en un negocio que va a tener un crecimiento mayor y además ofrece una mayor rentabilidad. ¿Qué hizo entonces durante el resto del año? Pues coincidir, digamos, llamémoslo coincidencia, porque desde el inicio del año ha recibido 3 ofertas por 3 refinerías, al menos ya 3 visibles, quizás haya más que no se hayan dado a conocer. Una en Luisiana, se la va a vender a la empresa American Clean Energy Refining por $1,250 millones. Otra se llama Puget Sound, cercana a Ana Cortés, Washington, por $350 millones. Y ahora nos enteramos de esta, de Deer Park, que se la va a vender a Pemex por casi $600 millones. Digamos, lo que no se ha dicho es justamente eso, el enfoque que está teniendo Shell hacia los químicos y la reducción, que también es importante.
Shell pretende reducir de aquí al 2030 en 55%, o sea, más de la mitad quiere reducir su producción de gasolina y diésel. Ahora, yo creo que la gente va a decir, bueno, pues estos están locos o qué, ¿no? Pero hay razones detrás de eso, Luis. Sí. Dime. Sí, o sea, consideremos que a diferencia de los países menos desarrollados como México, como bueno, Latinoamérica, África y demás, los países más avanzados, particularmente en Europa, están imponiendo reglas muy estrictas para parar el calentamiento global. Entonces, lo que se ve venir es, digamos, quizás impuestos o costos por contaminar. ¿Cuántos kilos le echas de carbono al ambiente? Bueno, pues págame a mi gobierno esos kilos de carbono que estás arrojando al planeta. Lo que están haciendo las empresas también más avanzadas es reducir entonces su emisión de contaminantes. Y Shell lo está haciendo de una manera, pues digamos, apresurada, por llamarlo de algún modo, toda vez que también las empresas automotrices están cambiando sus planes. Pensemos en General Motors, que ya anunció que para 2030 no va a producir coches a gasolina o a diésel, solo por poner uno de los casos. Ahí tienen parte de esta entrevista con Jonathan Ruiz. Yo les recomiendo, si quieren conocer un poquito más, lean los 2 artículos que Jonathan Ruiz publicó en El Financiero ayer y hoy, que titula Lo que no se dijo de la compra de la refinería. Perdón que me alargué hasta el final de la transmisión, pero quería dejarles una visión completa de los errores manifiestos del presidente de la República y su director de Petróleos Mexicanos, y estos pequeños detalles de un especialista en materia económica que nos está dando luz en asuntos que nos deben interesar a los mexicanos. ¿Por qué nos deben interesar? Pues porque finalmente somos nosotros los que terminamos pagando todo esto. Seguramente, y confiemos en Dios, López Obrador se va a ir, vendrá un presidente que esperemos que ese sí sea bueno, y entonces tendrá que enderezar todo este desorden, todo este desastre que se ha presentado. Les ofrezco una disculpa porque no leí muchos comentarios que están aquí. Aquí están todos, tal cual los han enviado, los han formulado. Hoy el tiempo se me ha terminado y me quedo con muchísimo material. Todavía faltó hablar de lo de la aviación, algunos comentarios de especialistas que traía ya por aquí, pero yo siempre les digo, me gusta cumplirles con el tiempo que le destinan a esta transmisión. Así que a cuidarse, como lo venimos haciendo, cuidando a los demás, nos cuidamos a nosotros mismos. Cuídense mucho y a usar la mascarilla siempre, lavarse las manos, ventilar los lugares y respetar la sana distancia, y recordar que hay que vacunar a los niños contra la polio, contra el sarampión.